¿Qué es la biodiversidad y por qué es tan importante? En términos simples, biodiversidad o diversidad biológica se puede entender como el número de especies en un lugar, o sea, la riqueza de especies. Sin embargo, la biodiversidad puede ser mucho más que eso. Puede ser la diversidad dentro de una especie, como la diversidad genética, por ejemplo, que serían distintas variables de genes dentro de una especie, o incluso la diversidad molecular dentro de una especie. También la biodiversidad puede ser la diversidad de poblaciones dentro de una especie, o puede ser el número de especies medido a distintas escalas, por ejemplo, a escala local en un microhábitat o a escala más global a nivel de un continente. Puede ser también la diversidad de hábitats, que nos indicaría como la complejidad estructural de un ambiente. Puede ser la diversidad de recursos que usa una especie en su nicho ecológico. Puede también ser la diversidad de ecosistemas. Por lo tanto, la biodiversidad no nos indica solo la variabilidad de los organismos vivos, sino también la variabilidad de los complejos ecológicos de los que forman parte. Por esto, una definición mejor y más amplia de biodiversidad sería la variedad completa de vida en la Tierra, lo que se asemeja bastante al concepto mapuche, nuestro pueblo nativo de Chile, y Trofil-Mongen, que se refiere a la totalidad de la vida sin exclusión o sin fragmentación, según las propias palabras de nuestro escritor y poeta Elikura Chihuailaf. Continuando con el concepto de biodiversidad, en cuanto al número de especies, se cree, y también hay bastantes estudios que lo demuestran, que hay una relación entre la diversidad de especies y la estabilidad de un ecosistema. Entre más especies tienes dentro de un ecosistema, más estable es el ecosistema frente a las perturbaciones del medio. Es más persistente, es más resiliente para volver a su estado de equilibrio. Nosotros, los seres humanos, dependemos totalmente de la biodiversidad. Las especies nos abastecen del oxígeno que respiramos, de la comida que comemos, de agua limpia y potable, controlan las enfermedades, regulan el clima, entre muchos otros servicios que nos proporcionan. Gran parte de nuestro desarrollo económico depende de la biodiversidad. Por ejemplo, la madera que extraemos de bosques nativos, el suministro de alimentos de la actividad pesquera, o las plantas que comemos que son polinizadas por insectos silvestres. El problema es que actualmente estamos dañando a la naturaleza tan profundamente que muchos de sus sistemas naturales están al borde del colapso. La biodiversidad del mundo está disminuyendo a un ritmo demasiado acelerado. Hay más de 1 millón de especies animales y vegetales en peligro de extinción. Estamos, en realidad, ante la 6ª extinción masiva de las especies en toda nuestra historia geológica. Y para ponértelo más gráficamente, Seba, hoy en día los seres humanos, junto con el ganado que criamos, componemos el 96% de la masa total de todos los mamíferos del planeta. El resto, el 4% que queda, son todos los otros animales, desde las ballenas a los elefantes, osos, gorilas, hasta incluso los ratones. Y de esta manera puedes ver el desequilibrio total que hemos creado en la Tierra. Las principales causas del colapso de la biodiversidad, obviamente, son la actividad humana, a través de la deforestación, agricultura y ganadería industrial, el uso de plaguicidas, contaminación, la propagación de especies exóticas invasoras, caza furtiva, a través del aumento de nuestras áreas urbanas. Con esto viene la fragmentación del hábitat y, por supuesto, a través del cambio climático. Un informe del Banco Mundial estimó que el colapso de determinados servicios ecosistémicos que proporciona la naturaleza podría resultar en una disminución del Producto Interno Bruto mundial de 2,7 billones de dólares, que esos son en inglés 2,7 trillions of dollars, o sea, son 2,7 millones de dólares anuales para el 2030.
Imagínate toda la plata que nos podríamos ahorrar si protegiéramos a la naturaleza. Es por esto y mucho más que la pérdida de la biodiversidad es una crisis mundial de igual importancia o aún peor que la crisis climática. Pero Seba, el problema es que no le estamos prestando la atención que se merece. Y ahora, ¿qué se está haciendo a nivel mundial para luchar contra esta crisis? Bueno, justamente esta semana, del 11 al 15 de octubre de este año, la semana recién pasada, se celebró la primera parte de la COP15, que es la Conferencia de las Partes sobre la Biodiversidad. Es como la COP26, que es la Conferencia sobre el Cambio Climático, pero es bastante menos conocida que la Conferencia del Cambio Climático. La COP de la Biodiversidad se basa en el Convenio sobre Diversidad Biológica de la ONU, que es un tratado internacional que se firmó en Brasil en 1992. La COP15 se iba a celebrar, me parece que el 2020, pero se tuvo que posponer por la pandemia. La primera parte se hizo de manera virtual esta semana que recién pasó en Kunming, China, y la segunda parte va a ser presencial en mayo del 2022 también en Kunming. ¿Y qué es lo que quieren lograr los países miembros de esta COP? Ellos esperan adoptar un nuevo marco de biodiversidad post-2020, que es esencialmente un contrato global para detener la pérdida de biodiversidad y recuperar los procesos ecológicos de los que dependen todos los seres vivos, incluidos nosotros los humanos. Quieren establecer un plan ambicioso para transformar nuestra relación con la naturaleza y llegar a vivir en armonía con ella para el año 2050. Más en concreto, se quieren discutir 21 acciones que se llevarán de aquí al 2030, como por ejemplo la reducción de al menos el 50% de los nutrientes, que son los fertilizantes, y una disminución en 2/3 del uso de pesticidas que se usan en las prácticas agrícolas y silvícolas, así como también la eliminación de residuos plásticos. Y lo que me parece más importante es que se va a discutir la campaña 30 por 30, que busca proteger al 30% de las tierras y al 30% de los océanos para el año 2030. Bien fácil de recordar, ¿cierto? 30, 30, 30. Y para la información general, actualmente alrededor del 16% de las tierras está protegido y menos del 10% de los océanos está protegido. Por lo tanto, hay harto trabajo que tenemos que hacer para el 2030. Y me parece que esto de proteger el 30% de las tierras y el 30% de los océanos, en realidad es como el mínimo que podemos proteger, pero al mismo tiempo es un valioso legado para las generaciones futuras. Y no podemos olvidar que después de esta COP15 de la biodiversidad, se acerca la COP26 sobre el cambio climático, ¿cierto? Va a ser en noviembre de este año en Glasgow, Escocia. Y todos esperamos que se lleguen a grandes acuerdos para frenar el cambio climático. Pero para eso necesitamos un acercamiento entre ambas COP, la del clima y la de la biodiversidad, porque ambas crisis son igualmente importantes y se deben arreglar en conjunto. Las soluciones que se plantean para detener la pérdida de la biodiversidad, como la protección de los bosques, plantar árboles, restaurar la tierra, proteger los océanos, son de la misma manera soluciones para hacer frente al cambio climático, porque los ecosistemas sanos como los bosques, las turberas, los suelos, océanos, son sumideros, son almacenes de carbono y podrían almacenar hasta 1/3 del carbono que debemos almacenar para limitar el cambio climático a una subida de 1,5 grados Celsius. Y limitar el calentamiento global va a ayudar a reducir el riesgo de extinción de muchas especies. Entonces, como win-win situation. Y por último, Seba, un punto súper importante. La biodiversidad no solo es importante porque nos proporciona servicios ecosistémicos y porque ayuda a mantener la estabilidad de los ecosistemas frente al cambio climático y frente a otras catástrofes, sino que también es enormemente importante debido a su valor intrínseco, a su valor en sí misma, independiente del valor que le damos los humanos, y tiene derecho a ser respetada y a ser valorada por esto. Cada especie, hasta el más mínimo insecto o bacteria,
probablemente demoró miles de millones de años en ser lo que es hoy. Muchas de estas especies estaban en la Tierra mucho antes que nosotros, la especie humana. La extinción de una especie es irreversible. Nunca vamos a poder recuperar a las especies que ya desaparecieron, y con cada una de estas pérdidas perdemos parte de la historia natural de la Tierra. Es por eso que tenemos que hacer frente a esta crisis de la biodiversidad, y si queremos llegar a vivir en armonía como especie humana en conjunto con las demás especies de la naturaleza, debemos empezar a actuar ya. Pueden encontrar todas las fuentes de información en nuestra página web oficial www.volvamonosverdes.com o en nuestro canal de YouTube Volvámonos Verdes. Y bueno, también queremos mencionarles que hemos creado una página web en Patreon, donde ustedes pueden apoyarnos para poder seguir entregando contenido de calidad y de forma más constante. Y para quienes no sepan qué es Patreon, Patreon es una plataforma por medio de la cual los creadores de contenido de todo el mundo pueden obtener ganancias gracias a sus seguidores. En esencia es como un sistema de crowdfunding, con la diferencia que en Patreon se solicitan cantidades pequeñas de dinero para que mes a mes los creadores puedan subsistir. Muchas gracias. Chao. Chao.